All For One se encontraba sentado en su trono, en la penumbra de su escondite subterráneo. Sus ojos, oscuros e impenetrables, observaban los informes sobre los progresos de su hijo. Izuku era terco, eso era innegable. Sus berrinches se habían convertido en algo cotidiano. En los últimos días, había llegado al punto de rechazar cualquier cosa que proviniera de él, incluso las comidas que Kurohiri le llevaba a diario. Las cosas habían pasado de una simple resistencia a una repulsión clara y manifiesta. Aún así, All For One no se sentía molesto. Más bien, observaba la situación con una calculadora satisfacción. Izuku estaba empezando a formar un carácter que, aunque en dirección opuesta a la lealtad, podía ser útil. La obstinación de su hijo era señal de fortaleza, una chispa de rebeldía que, bien moldeada, podría ser la clave de un futuro líder implacable. Sabía que con el tiempo Izuku terminaría por adaptarse. A fin de cuentas, estaba aún en la fase inicial de su moldeamiento. La rebeldía era inevitable, especialmente para un niño que había perdido todo lo que conocía en tan poco tiempo. Sin embargo, All For One tenía plena confianza en que Izuku, tarde o temprano, vería las cosas a su manera o se quebraría intentándolo. Y si no, siempre estaba Shigaraki, un heredero ya probado. Aún así, había algo en la creciente distancia de Izuku que le llamaba la atención. El niño no solo rechazaba sus intentos de acercarse, sino que se había vuelto hermético incluso con otros miembros de la liga. Todo lo que venía de All For One, incluso regalos cuidadosamente seleccionados y extremadamente lujosos, era recibido con una frialdad que ningún otro niño habría mostrado. Izuku, en lugar de aceptarlos, los miraba con desdén o ignoraba por completo su existencia. Esta resistencia silenciosa era algo que el villano consideraba una oportunidad. Después de todo, un niño que aprende a rechazar cualquier cosa, incluso los placeres materiales, estaba desarrollando una fuerza mental poco común. Era el tipo de carácter inquebrantable que él necesitaba en un heredero. Pero también sabía que debía actuar con astucia. Izuku no era como Shigaraki, que absorbía la violencia y el odio como un pez en el agua. Izuku era complejo, lleno de recuerdos y valores que todavía ardían en su interior como una brasa. Una sonrisa se formó en el rostro de All For One mientras se le ocurría una idea. Quizás no debía enfrentarse directamente a esa resistencia de Izuku. Al contrario, podía utilizarla en su beneficio, pero de forma indirecta. Si lograba que Izuku comenzara a admirar y confiar en alguien que no fuera él, alguien que le brindara una falsa sensación de autonomía y libertad, el niño podría abrirse, sin darse cuenta, a su influencia desde otro ángulo. Sí, era una estrategia viable. No lo forzaría, no ahora. Simplemente, introduciría a alguien que pudiera encaminarlo sin que él siquiera notara que era manipulado. Tal vez un nuevo cuidador, Shigaraki tenía al suyo. Kurohiri, y era momento que Izuku comenzara a tener el suyo, alguien que reflejara ese tipo de fortaleza y valores distorsionados que todavía veía como virtud, pero bajo el control de All For One. Alguien que pudiera guiar a Izuku a aceptar su destino sin parecer una figura de autoridad opresiva. All For One se recostó en su trono, sumido en sus pensamientos, visualizando las primeras piezas de su próxima jugada. Mientras tanto, la fortaleza de Izuku seguiría creciendo, y su rebeldía, lejos de ser una desventaja, sería el cimiento sobre el cual construiría su voluntad. Con una sonrisa satisfecha, susurró para sí mismo. Oh, Izuku, te enseñaré que hasta la rebeldía puede ser forjada en el fuego del poder. Capítulo 3. All For One estaba sumido en sus pensamientos mientras delineaba los detalles de su último proyecto. Izuku necesitaba una figura que pudiera ganarse su confianza, alguien que lograra conectar con él en un nivel emocional. Alguien que, a diferencia de él mismo, no infundiera temor ni desconfianza. Kurohiri, si bien era útil para asistir a Shigaraki, carecía del tacto y calidez necesarios para lidiar con un niño como Izuku.
Era evidente que la solución ideal no sería otra que un gnomo diseñado específicamente para ese propósito. All for One lo había considerado detenidamente y concluyó que una mujer sería la mejor opción. Las figuras femeninas solían tener un don especial para empatizar y consolar, y la madre de Izuku había sido una prueba de ello. Alguien con esa sensibilidad sería clave para que el niño pudiera aceptar la situación sin resistencia, para que su desconfianza fuera reemplazada por un sentido de seguridad. Un gnomo femenino será perfecto, pensó All for One, mientras sonreía con satisfacción. No tendría que preocuparse por la lealtad, ni por posibles traiciones, ni siquiera por interpretaciones equivocadas de sus órdenes. Un gnomo creado desde cero, carente de recuerdos, obediente y moldeado según sus requerimientos, sería la pieza ideal para este propósito. Y para un gnomo, se necesita primeramente, un cadáver. Esa misma noche, Kurohiri cumplió con sus instrucciones y llevó al Dr. Garaki un cuerpo cuidadosamente seleccionado. Es la que alguna vez fue una chica joven y bonita. All for One quería que al menos Izuku se llevara una impresión agradable. Ella contaba con antecedentes de ser agradable y dulce, con una adoración en guiar a los demás de forma suave, tuvo una sonrisa que irradiaba calidez. Lastimosamente, fue justo lo que el símbolo del mal quería y le privó de la vida que pudo haber tenido, ahora planeada para servir como un modelo de crianza que Afo deseaba para Izuku. Una Nomu para ganarse su confianza, aunque la misma Nomu en preparación e Izuku nunca se enterarían. La joven que ahora yacía en la fría mesa de operaciones había sido alguien especial en vida. Garaki, con su acostumbrada precisión, ya había comenzado el proceso de modificación, alterando sus células y preparándola para el destino que All for One tenía en mente. Con una mezcla de orgullo y eficiencia, el doctor realizaba su trabajo meticulosamente, consciente de la responsabilidad que llevaba en sus manos. Garaki observó el cuerpo mientras revisaba la lista de quirks que le habían proporcionado. Su trabajo consistía en mantener intacta aquella esencia de dulzura, pero incorporando habilidades específicas que la hicieran apta para el cuidado de Izuku y, al mismo tiempo, lo suficientemente fuerte para defenderlo si alguna vez era necesario. Era una tarea compleja, pero Garaki era un maestro en su oficio y sabía que cumpliría con las expectativas de All for One. ¿Está seguro de que desea que conserve esta apariencia tan humana?, preguntó Garaki, sin despegar la vista de su trabajo. Sí, respondió All for One sin dudar. La apariencia importa, doctor. Quiero que Izuku tenga una impresión positiva desde el primer momento. Una figura que pueda parecer cercana, confiable, linda. Esa primera impresión es esencial. Garaki asintió en silencio. Sabía que su líder rara vez dejaba un detalle al azar y que, si había decidido mantener un aspecto humano en el Nomu, era por una razón precisa. El proceso continuó durante días, y mientras tanto, All for One evaluaba con calma los posibles escenarios y cómo influiría esta figura en la vida de su hijo. No pretendía que este Nomu fuese solo un cuidador. Debía convertirse en la piedra angular del cambio que deseaba ver en Izuku. La creación avanzaba de acuerdo con el plan. Cada quirk, cada modificación y cada alteración en su cerebro estaba enfocada en una meta: moldearla para que fuera el complemento perfecto para el pequeño heredero. Tendría la fuerza para protegerlo si era necesario, regeneración en caso de heridas para seguir su labor. El cuidador de Izuku no podía ser un Nomu cualquiera, sino uno capaz de proteger al heredero del All for One. El Nomu femenino aún en preparación no poseía ningún rastro de la persona que alguna vez fue, ni del destino cruel que la había convertido en una herramienta. Si alguna chispa de conciencia quedaba en ella, estaba enterrada profundamente bajo capas de obediencia absoluta. Ella sería cuidadora, guía y sombra protectora, un ser diseñado para asegurarse de que Izuku nunca volviera a sentirse solo o desprotegido. All for One sabía que el camino sería largo y que Izuku no aceptaría esta figura inmediatamente.
Pero la paciencia era una virtud que él había cultivado durante décadas. Poco a poco, su hijo aprendería a confiar, y ese vínculo sería fundamental para el futuro que estaba preparando. Porque, aunque el gnomo no entendiera los complejos planes detrás de su existencia, cumpliría con su propósito de guiar al niño hacia el destino que él había trazado en las sombras. Este gnomo sería clave para manipular a Izuku y sus acciones en el futuro, quizás un cambio de moneda o un ren si Izuku seguía con su resistencia. Finalmente, cuando el Dr. Garaki terminó su trabajo, el gnomo femenino abrió los ojos, unos ojos vacíos pero serenos. All for One la observó detenidamente, complacido con el resultado. Bienvenida, cuidadora, murmuró con una sonrisa. La primera pieza estaba lista. La figura asintió y se inclinó ante él. Es un gusto, mi señor.